¿Cómo están tus relaciones de sanas hoy? Rara vez se aborda el tema con perspectiva de género. Temas que han sido muy tabú. De las áreas de la salud más atentadas. No es lo mismo diseñar un producto para un hombre que para una mujer, y las banquetas no están diseñadas para las mujeres. Y ahí te va una pregunta dolorosa. Nuestro salario emocional es altísimo. No es sostenible. Tenemos que dar la vuelta a esto. Calladita, habitarte con mucha conciencia. Había sido violentada y ni cuenta te estabas dando. Nadie castiga eso. De terror, y terminaban en una risa nerviosa de se liga en Tinder. Que la inteligencia artificial siempre cuide a nuestra persona usuaria. ¿Cómo sería diferente el mundo de la medicina si fueran los hombres los que tuvieran cólicos? ¿Cómo sé si estoy viviendo un abuso sexual o estoy exagerando? Háganme esas preguntas. Esta semana, en Buena Banda, Floretta Meyerson, cofundadora y directora de Violeta. Tiene 27 años, sensibilidad de vieja sabia y un corazón empático. Su emprendimiento es un refugio digital transformador que acompaña sin juzgar y abraza en voz bajita. No es solo tecnología, es escucha activa, intimidad segura, una brújula bien calibrada para detectar el dolor y canalizarlo. Lidera una plataforma que se ha vuelto una mina de data valiosa y experta. El suyo es un liderazgo de impacto y transformación. La ambición de esta veinteañera no se mide en dinero, sino en relaciones sanas de las que hacen sentir bien. También en la satisfacción que da conseguir recursos y respaldo estratégico para seguir retando su talento. En este episodio hablamos de aplicar la preparación de primer nivel en algo trascendente y de la tensión que hay entre emprendimiento social y sostenibilidad económica. Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Bonafont. Quien tenga interés en aprender sobre tecnología aplicada a la transformación social, quédese por favor. También quien quiera salir inspirada o inspirado, y quien haya experimentado en carne propia la violencia en una relación, o quien tenga cerca a alguien que vive en una relación tóxica y le preocupe, definitivamente quédese. Estoy feliz de entrevistarte, Floretta. Yo también, muy emocionada de estar aquí. ¿Cuántas veces habíamos dicho tú y yo, hay que platicar, ven a Buena Banda, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuántas veces? Un montón de veces y desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, ¿verdad? No sé cuándo es la primera vez que nos vimos, pero hace mucho que nos conocimos. Y bueno, yo empecé un podcast anterior que tenía cuando dirigía Expansión, que se llamaba Mujeduría, y era en pandemia. Entrevisté, entre otras muchas mujeres, a la titular en ese entonces, Belén de ONU Mujeres. Y en ese episodio concreto hablábamos del crecimiento de los números en violencia. Hay muchos datos. En pandemia, en el encierro en México fue brutal porque el verdugo, el perpetrador de violencia estaba en casa. O sea, esa es una cosa que no vemos, ¿no? Entonces, esta situación que en pandemia se volvió muy, muy fuerte para las mujeres porque coincide también con el momento en que tu proyecto, tu emprendimiento se hace un boom. ¿Estoy bien? Justo es en el primer confinamiento del COVID cuando Violeta nace y se consolida como un emprendimiento, como un proyecto, porque identificamos la necesidad de tener espacios seguros. La casa dejó para muchas personas de ser ese espacio seguro. Y necesitábamos un lugar accesible, confidencial, íntimo, que no necesitaras levantar el teléfono y hablar, porque muchas veces no podíamos, no estábamos viviendo en casa, todo el tiempo está sucediendo ahí algo. Y nos cuestionamos justamente cómo lo hacemos para entregar este espacio al alcance de todas las personas que lo necesitan. Y que incluso muchas veces reconocer que necesitas ayuda viene ya después de un proceso bastante largo y de algunos recursos que ya tuviste. Entonces, desde ese momento que sientes que algo no está bien, aunque no lo puedas nombrar, saber que hay un espacio donde puedes voltear y hacer la pregunta incómoda que muchas veces no hacemos en voz alta. O sea, si ya tu casa no es segura, ¿cuál sí es un espacio seguro? Sí, que esa fue, y justo ahorita que mencionabas la estadística, las líneas de atención en el 2020 escalaron las llamadas hasta un 200, 300%. Estaban desbordadas las líneas de atención, los refugios. Y si hacemos doble clic a las estadísticas de violencia de género en México, es escalofriante. O sea, la estadística oficial es que 7 de cada 10 mujeres han vivido o van a vivir alguna situación de violencia de género
a lo largo de su vida. 7 de cada 10. 7 de cada 10. Pensemos en 10 mujeres que conocemos. Sí, piensa en tu grupo de amigas, 7, violencia. Sí. Hay distintos niveles de violencia en los estratos sociales, pero en todos hay violencia, ¿estás de acuerdo? La violencia está normalizada en todo nuestro tejido social. Y digo, yo me atrevo, esto no es una cifra oficial ni mucho menos, pero me atrevo a decir que todas las mujeres en México en algún momento nos atraviesa alguna situación de violencia de género, y que no la sepamos nombrar o reconocer no es porque no la hemos vivido, es porque muchas veces nos faltan estos espacios seguros y estas herramientas para poder justamente reconocerlas. Vamos a ir hablando de qué onda con Violeta. ¿Por qué? O sea, Floreta de Violeta. ¿Fue a propósito? ¿Fue sin querer? Fue completamente accidental. No te creo. Y hay momentos que me encanta y momentos que me arrepiento porque me he convertido en Violeta y Violeta en Floreta y ya se refieren a mí como Violeta, Floreta, es una confusión todo ¿Por el qué tiempo. Violeta? Si no fue por tu nombre. Bueno, cuando decidimos crear Violeta, teníamos muy claro que queríamos que fuera en principio un espacio seguro y de ahí un espacio íntimo y cercano. Y entonces llegamos a la conclusión de que las personas conectamos a través de esto, de conversar. No es lo mismo si yo te doy un PDF con información de tipos y modalidades de violencia a que si hablamos específicamente de lo que estás sintiendo y de ahí vamos adentrándonos a por qué, cómo se siente, qué es lo que está sucediendo. Entonces decidimos crear un sistema de conversación automatizada. También ya se conocen como chatbots, pero hablamos de era pre-GPT, entonces hace 5 años teníamos que explicar cómo funcionaba este sistema y queríamos que se sintiera muy personal. Entonces que no fuera un robot.com, sino que sí fuera una persona o con la sensación cálida de una conversación humana que te escuchara y que te brindara estos recursos. Y estuvimos piloteando con muchos nombres y generalmente las personas asociamos el nombre con alguien que ya conocemos, entonces tampoco queríamos que fuera un nombre muy popular. Y haciendo algunos focus groups y tratando de ver qué detonaban, ¿no? Ciertos nombres, y de repente en una conversación con un mentor español, un genio creativo, nos dijo, ¿por qué no Violet? Y como por el tema de, pues el color violeta y que es el color del movimiento, ¿no? El movimiento de mujeres, moradito. Y nos hizo sentido el nombre, no en inglés, entonces lo tropicalizamos a un nombre en español y le pusimos la doble T para que no fuera como el color, sino que sí fuera como un nombre propio. Y coincidió que mi nombre también termina con doble T ya. Pero además, violencia y Violeta te remite totalmente. Sí, que justo era parte de la narrativa, ¿no? Lo que nos hizo sentido, como transformar las violencias a través de Violeta. O sea, como... Que Violeta es aliada, no violenta. Pero medio te recuerda. En fin, me gusta Violeta. Ahora, ¿qué es Violeta? Hablaste de un chatbot, hablaste de un espacio seguro. ¿Qué es ese espacio seguro? Sí, bueno, Violeta es una plataforma digital que justo así en principio lo que busca es crear un espacio seguro en el cual puedas obtener recursos, orientación, recomendaciones para crear relaciones que se sienten bien. Okay. Y en relaciones que se sienten bien, si hacemos doble clic, son relaciones libres de violencia de género. Okay. Y hago aquí un paréntesis importante porque generalmente cuando escuchamos violencia en las relaciones decimos, ay, eso no me pasa a mí, eso lo veo en las noticias, en un lugar lejano, no tendría por qué hablar con Violeta. Entonces por eso nos referimos a relaciones sanas, relaciones que se sienten bien, porque en realidad es que, como decíamos, las violencias están muy normalizadas en todas nuestras interacciones, en los roles y los estereotipos que nos rodean, en nuestras creencias del amor. Entonces Violeta es ese espacio en el que puedes llegar a cuestionarte todo esto sin sentirte juzgada. Como comentaba, tenemos un chatbot, bueno, tenemos 2 en realidad, uno en WhatsApp y uno en la plataforma web, que el de WhatsApp está diseñado con lo que más han platicado las usuarias, que son 7 caminos conversacionales y el camino de la violencia, que básicamente son ruptura, crear una relación sana con mi pareja, crear una relación sana con mi familia, conectar con mis emociones, hablar de mi sexualidad sin tabús, sentirme tranquilo en redes sociales, bullying y estoy viviendo o viví una situación de violencia. Y esta es una conversación muy estructurada. Es esta conversación guiada, ¿no? O sea, Violeta te toma de la mano literalmente y te va haciendo preguntas y a través de tus respuestas te va dando contenidos estructurados que son herramientas muy puntuales que puedes ir aplicando
para la situación que estás viviendo en alguno de estos objetivos o de estos caminos conversacionales. Después tenemos la versión del chatbot de inteligencia artificial, que se parece más ya a una conversación como con ChatGPT, ¿no? Esta conversación abierta, que entiende el contexto. Ese es más nuevo. Esa es la versión más nueva que tenemos. Y tenemos en nuestra plataforma web, que es nuestra página de internet, diferentes contenidos que complementan la experiencia conversacional. Tenemos la sección de bits de contenido, que son artículos cortitos sobre los temas más frecuentes que las personas hablan con Violeta. Y Violeta te los puede ir recomendando o tú puedes llegar a ellos a través de la página de internet. Y son artículos muy puntuales. O sea, generalmente, bueno, ya tú me dirás, más seguro tienes más información sobre esto, pero la gente no quiere leer en internet cosas muy largas. Entonces son preguntas y temas muy específicos, 2, 3 párrafos que te dan una herramienta o te dan una nueva perspectiva sobre ese tema. Tenemos también el buscador de las preguntas incómodas, que esta para mí es de las secciones favoritas porque son todas esas preguntas que muchas veces no nos atrevemos a hacer en voz alta. Tipo. Todos los temas, desde temas de seguridad sexual, ¿no? De temas de consentimiento, de esto no sé si es una violencia o no, o cómo le digo a mi pareja que quiero, no sé, establecer límites en este tema y cosas muy específicas. O sea, ahorita lo pienso en temas generales, pero temas muy específicos, también mucho de anticonceptivos, de temas que han sido muy tabú y, o sea, que tienen una connotación un poco como de vergüenza o de no tendría por qué estarme haciendo esta pregunta o hay algo mal conmigo por hacerme esta pregunta. Y justo esa es mi parte favorita del buscador porque no solamente te da la respuesta, que es una respuesta de profesional a esa pregunta, a ese tema, sino que también valida que no eres la única persona que se está haciendo esa pregunta. O sea, al ver la pregunta ahí dices, hay algo... Ah, claro. Ok, alguien se la había hecho antes, exacto, ¿no? Por algo está ahí. Exacto. O sea, aquí el tema es cualquier chava, que bueno, también hay hombres, ¿no? Pero vamos a entrar en eso después. Cualquier chava que está sintiendo, por ejemplo, mucha presión de su novio o que siente que la maltrata y no se siente cómoda de platicarlo con las amigas porque se siente tetísima de comentarlo, pero definitivamente no está cómoda, accede a Violeta porque se mete a un grupo de WhatsApp o accede a las redes de Violeta y ahí puede tener esta conversación guiada y puede llegar a tener tratamiento de violencia. O sea, es decir, si en verdad se detecta que yo estoy siendo violentada, ¿hasta qué límite y dónde más me ayuda o qué pasa? Además de conversar. Es una gran pregunta y sí, justo es para todas las personas que queremos tener relaciones más sanas o justo que ya sientes que algo no está tan cómodo, no está pues necesariamente bien en tu relación y como decías, o no tengo a quién acudir o me da pena hablarlo en voz alta o siento que mis amigas ya se cansaron de escucharme en este tema, sí, ¿no? Y accedes a las redes sociales de Violeta o a nuestra página de internet o la guardas tal cual en WhatsApp como si fuera el contacto de tu amiga y le escribes y está disponible para ti 24/7. Y lo más importante a esta respuesta es que Violeta no busca sustituir la ayuda profesional. Eso. Sino que busca ser un puente que conecta entre que algo no se siente tan bien y llego al recurso que me puede ayudar. ¿Y tú tienes estos recursos para ofrecérmelos? Tenemos también en la página de internet un directorio con muchas organizaciones filtradas por tema, por tipo de atención, por modalidad, por costo, etcétera. Y tenemos una alianza desde el principio con Fundación Origen, en donde si Violeta reconoce que una persona necesita contención emocional o necesita ya como la canalización con un humano, canalizamos a la línea de atención de Fundación Origen que está disponible 24/7. Entonces ya sea que la usuaria diga, oye Violeta, quiero hablar con alguien o ya identifique que vivo esto, necesito otro tipo de ayuda, o que Violeta reconozca a través del entrenamiento que tiene patrones, frases de riesgo, algunas señales, entonces sugiere la canalización a la ayuda profesional. Sí, porque hay mucha discusión de los psicólogos van a ser sustituidos por los chatbots, ¿no? Y bueno, se les paran los pelos a los psicólogos. No va por ahí. Creo que parte central de la inteligencia artificial ética y responsable es conocer sus limitaciones. Y esto es algo que hemos trabajado en Violeta desde el principio y nuestro equipo ha hecho un extraordinario trabajo en la creación de este marco ético que reconoce que la función de Violeta es ser este puente, este embudo conector. No busca sustituir ni busca reemplazar en ningún momento el contacto humano o la ayuda profesional correspondiente que se llegara a necesitar, ¿no? Violeta es una femtech y es una health tech. Es un poco de las dos.
¿no? Sí. Hablando de este mundo startupero. Una health tech porque estás en salud emocional. Sí. Y tenemos todas las estadísticas del mundo sabiendo que, o sea, que nos hacen saber que la salud emocional es de las áreas de la salud más atentadas, ¿no? Actualmente. Y una femtech porque tu objetivo son mujeres, ¿no? Son las más violentadas, la mayoría. Sí, y estamos en una intersección súper interesante porque cuando hablamos de salud mental, rara vez se aborda el tema con perspectiva de género. Y ahí hay un punto pues medular para realmente poder atender este problema de una forma integral, ¿no? Si una mujer que tiene ansiedad constante porque vive una relación violenta, pues no puedes tratar la ansiedad de forma aislada. Hay que abordar todo como dentro de pues del universo, de una forma entera e integral. Sí. Cuando dices perspectiva de género, ese es un término que se usa mucho en muchos emprendimientos, en empresas, en muchas iniciativas. ¿Qué es tener perspectiva de género al lanzar lo que sea? Sí, es un término que siento que está súper politizado también y como que luego lo escuchamos y decimos, ay no, esas son cosas de mujeres y Ajá. no tengo cómo involucrarme en este tema. La perspectiva de género al lanzar, bueno, este producto creo que es poner en el centro el análisis de por qué el género sí tiene consecuencias o sí tiene como repercusión en nuestras dinámicas sociales, ¿no? O sea, al final no es lo mismo diseñar un producto para un hombre que para una mujer, y para una mujer, si hacemos doble clic ahí, también hay una gama gigantesca de cosas que tenemos que considerar cuando estamos creando un producto, cuando estamos diseñando lo que sea, ¿no? Aplica para cualquier industria. Entonces, es ponernos, y lo voy a decir en un formato como muy sencillo, ponernos estos lentes que nos permiten ver las desigualdades, que nos permiten ver la estructura que sostiene dinámicas de poder distintas, que afectan de forma distinta a los hombres, a las mujeres y a las minorías y personas de la diversidad en muchísimos espacios, ¿no? Y sí, es integrar estas miradas que construyan espacios. Y a nivel resultados de negocios es muy importante. O sea, en las health tech hay, en el tema de la industria de salud, la investigación durante años y años no ha tenido perspectiva de género, con lo cual se diseñan los medicamentos y las soluciones, no sé, de todo tipo de soluciones médicas para la salud del hombre. Nada más que es muy distinta la salud del hombre. Yo me pregunto cómo sería diferente el mundo de la medicina si fueran los hombres los que tuvieran cólicos todos los meses, ¿no? O sea, imagínate. No hemos estado en el centro del diseño, de la conversación, y que va desde la cotidianidad, o sea, las banquetas no están diseñadas para las mujeres. ¿Por qué? Hay estudios que demuestran en ciudades como, por ejemplo, no hay espacios para las carriolas también. Sí, claro. O la iluminación de las ciudades no cuida la seguridad de las mujeres cuando caminan. Como empezar a integrar la perspectiva de género desde los procesos de diseño, pero desde el inicio de los procesos, no irlo parchando después conforme vamos viendo consecuencias. O no sé, por ejemplo, los crash tests de los coches, como el cinturón de seguridad, pues las mujeres tienen mucha más probabilidad de sufrir accidentes porque el dummy es un hombre. Son cosas que hasta como mujer dices, claro, nunca se les había ocurrido, ¿no? Sí. Ahora, justo en health tech, en México es un mercado gigantesco. O sea, en 2023 valía como $1,900 millones este mercado. Y ahí te va una pregunta dolorosa. Ya vi a dónde vas y sí me va a doler. ¿Cómo gana dinero Violeta? A ver, es una AC y una AC tiene pues un objetivo distinto y es non-for-profit y no pretende ganar dinero. Pero tú eres una chava inteligente, ambiciosa y que quisieras poder ganar dinero de esto, o sea, hacer tu carrera y tu vida y además escalar, o sea, no solo es pensando en ti, ¿cierto? Total. También tener varo para poder llegar a más gente con tu proyecto. Sí, creo que algo que es evidente y que ha estado en la conversación en Violeta desde el principio es que necesitamos encontrar un modelo que nos permita escalar lo que estamos haciendo, porque todas las personas necesitamos un espacio seguro y Violeta tiene que estar disponible para cualquier persona que lo necesite, pero para eso necesitamos recursos. ¿Y quién paga eso? Hoy son donativos, son alianzas, son grants, y estamos empezando a pilotear diferentes modelos de Violeta para las empresas, para que se lo brinden a sus colaboradores. Pero sí, justo como decías,
el modelo de Violeta es un modelo de asociación civil y ha sido un gran reto, sobre todo un reto como social, como cultural en México, porque tenemos esta noción de que la asociación civil hace un trabajo pues muy de campo, digamos. Es la cajita que entregas, es lo que instalas físicamente en un lugar. Pero cuando hablamos de una asociación civil que usa tecnología, cambia un poquito la forma de, incluso de medir el impacto. Y no es un impacto que ves directo, sino es algo que toma tiempo, ¿no? Y que se va construyendo con la comunidad de Violeta, con las usuarias, que medirlo es un poquito más complejo, pero al mismo tiempo estamos generando mucha data que genera mucho valor para otro tipo de iniciativas y de acciones. Por supuesto, y eso vale. Eso sí. Cuesta dinero. Ahora, ¿cuánta gente hay en el equipo actualmente? Somos 6. ¿Y qué talentos son? Porque esa es otra. Estás hablando de gente que domina la data y que la pone al servicio de cosas muy relevantes y una creación de contenido muy específica. ¿Y quiénes son tus talentos? Justo creo que el talento de Violeta es lo que hoy es Violeta y me siento súper conmovida y emocionada de poder compartir el día a día de Violeta con mujeres tan increíbles. Somos todas mujeres en el equipo. Bueno, la directora de psicología, que tiene toda la formación en género y ha sido la guía de qué contenidos tenemos que estar creando y con qué miradas, ¿no? Con qué perspectivas justamente. Después está, bueno, ella se llama Maca, voy a así hacer el shout out al equipo. Sí. Marta, que está igual en la creación de contenidos justo con el equipo de Marta y ha hecho un trabajo espectacular en la creación de los marcos éticos y la investigación detrás de Violeta. Cuidado. Sí, para asegurarnos que la inteligencia artificial siempre cuide a nuestra persona usuaria, ¿no? Que la integridad física, psicológica y emocional del usuario se vea siempre en el centro de los procesos de diseño. Está Camila, que lleva la parte de recaudación de fondos y sustentabilidad, que se lleva una chambototota porque justamente es el motor para los recursos de todo lo que hacemos. Karen, que lleva toda la parte de diseño gráfico de contenidos para nuestras redes sociales. Sari, que es mi socia, que lleva la parte de operaciones. Y yo. Y tenemos una comunidad de interns y de voluntarias también súper padre y súper engaged con Violeta, que nos han permitido igual, pues es una fuerza que nos ha permitido llevar a Violeta a diferentes espacios, tal vez con talento muy diferente, ¿no? Y está increíble y yo reconozco y aplaudo el liderazgo de cada una de ellas que mencionaste. No es sostenible que ese nivel de talento de chavas jóvenes, pujantes, ambiciosas, se vayan a quedar por mucho tiempo consiguiendo dinero si a esto no se le encuentra el valor, ¿no? Para transformarlo en un emprendimiento social, ¿no? Totalmente, y creo que ese es nuestro objetivo de este año. O sea, el 2025 arrancamos diciéndole tenemos que dar la vuelta a esto porque estamos súper comprometidas hasta la entraña con lo que estamos haciendo y nuestro salario emocional es altísimo, pero también sabemos, como decías, que pues es talento que merece ser remunerado de la forma que... Y de verdad, nada malo con la gente que está en las fundaciones, al revés, y en las asociaciones, nada malo. Pero qué coraje que mucho del talento se acaba yendo, porque quiere crecer. Y es un problema muy fuerte en México y en la cultura como muy latinoamericana también siento, que no se valida o no se enaltece y no se valora, el talento de las personas que trabajamos por una misión social, ¿no? Sí. Siempre, incluso se castiga. O sea, es como, no, pero es que no puedes ganar tanto porque es una asociación civil o no. Fíjate, claro. Y después ves a cualquier otro puesto en cualquier otra empresa que están, no sé, quemando carbono y no hay conciencia social y ganan millones y nadie castiga eso, ¿no? Entonces... hay una disonancia. Incluso se castiga, tienes razón. Sí. ¿Cómo se te ocurre pedir un aumento si tú trabajas como por buena voluntad, ¿no? Sí. Empezar mi día a las 5:20 de la mañana, 2 litros al día. Hacer mi ejercicio y meditación diarios, 2 litros al día. Ir a la oficina y a 1000 reuniones, hacer un podcast, 2 litros al día. Chambear horas interminables y encima atender una casa con 3 hijos, 2 litros al día. Para lograr todo esto tomo agua.
Yo desde que empecé a hidratarme con disciplina me siento súper bien. Me ha dejado de doler la cabeza, estoy revitalizada. Los electrolitos y los minerales de Bonafont sí me revitalizan. Tomen 2 litros al día. Bonafont es naturalmente poderosa. ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo se hacen floretas? ¿Qué estudiaste? O sea, ¿cómo influyó también tu experiencia en la comunidad judía? ¿Cómo te hiciste esa que eres hoy? Bueno, creo que así haciendo un viaje en el tiempo y reconociendo mi formación, mi primer modelo fue mi mamá. O sea, sí, ¿Qué hace tu mamá? ¿Qué hacía cuando eras niña? mi mamá es diseñadora textil, Ajá. pero es un ejemplo de determinación y lucha y para mí es la mujer más admirable que conozco. ¿Por qué de determinación y lucha? Bueno, mi mamá tiene una historia de vida ruda y creo que me enseñó a tomar las riendas de lo que tenemos y a crear nuestras realidades y nuestros espacios desde un lugar de muchísimo amor. Mi mamá nunca dejó de estudiar mientras nos tuvo, se echó la carrera en 10 años, pero la terminó y nos llevaba a la universidad y yo tengo memorias así de ir en la carriola y me decía, calladita que estamos en la clase y me tocaba poner atención hacia los 2 años. Entonces sí, creo que fue a través del ejemplo que me enseñó la constancia y la determinación y sobre todo creo que lo más valioso fue esta parte de habitarte con mucha conciencia y conectar desde un lugar muy humano. O sea, siempre me enseñó cómo estar presente en los espacios. Fíjate, qué lindo lo dices, Floreta. Y tú eres hija única, pero con hermanos y hermanos de... No, tengo un familia hermano. compuesta. Sí, es cierto, un hermano. A ver, explica Sí, cómo es tu situación eso también familiar. ha sido parte importante de mi formación. Seguramente. Soy la hermana más grande y creo que sí tengo actitud de hermana grande. Ajá. Tengo un hermano Ajá. de mis 2 papás Ajá. y luego mis papás se divorciaron cuando yo tenía 10 años. Ajá. Mi papá se volvió a casar. Difícil edad, ¿no? Sí, y justo hablando de los superpoderes de mi mamá, como que hoy que lo veo en retrospectiva, en ese momento nos lo hizo muy fácil. O sea, tengo muchas memorias en donde ella probablemente estaba pasando la etapa más difícil de su vida y para nosotros era como, esto es un reto, esto es un juego, vamos a verlo diferente. O sea, como todo el tiempo haciéndonos sentir Qué conmovedor. como, sí, como algo de lo que podíamos aprender. ¿Y sí? Y sí. Y luego mi papá se volvió a casar. Tengo 2 hermanas, una de 14 y una de 7. Y mi mamá se va a casar ahorita en mayo. Bien. Lleva ¿Cómo se llama años. tu mamá? Nira. Muy bien, Nira. Troyes. Te felicito. Y tengo 3 hermanos. Bueno, son hijos de la pareja de mi mamá, pero nos amamos todos. O sea, todos. Y siempre es muy chistoso y es muy confuso porque me refiero a mi hermano como mi hermano, que es mi único hermano, digamos, de mis de sangre ambos toda papás. entera. Ajá. Pero a mis hermanastros y a mis medias hermanas también son mis hermanos. Entonces la gente de repente dice, ¿cómo? ¿Cuántos hermanos tienes? Todos. Yo, 7, somos 7, sí. Oye, sí. y la violencia, ¿cuál es la historia que te hace decir, aquí hay un tema? Que sabemos que hay, pero ¿hay alguna historia personal o algo que pasó cerca de ti que dijiste, por aquí? Sí, y creo que a cualquier persona del equipo de Violeta que le preguntes, todas conectamos desde un lugar muy personal y creo que esa es la belleza del por qué y desde dónde hacemos lo que hacemos. A ver. Yo justo hablando de mi formación también, me fui a estudiar la carrera fuera de México y estuve en un club de seguridad sexual y equidad de género. Y fue la primera vez que tuve contacto con estos temas y de pronto regreso y me vuelvo a meter a mi ecosistema, a mi entorno, pero con otra vez con esta perspectiva, con estos nuevos lentes. Con una mirada nueva. Exacto, y volteo hacia atrás y como piezas de dominó, de repente 1000 cosas se empiezan a hacer evidentes, ¿no? Digo, ay, por eso me sentí así en esta situación, o por eso... Tú violentada. Pues sí, o sea, no es que haya sido una vivencia en particular, pero de repente como de una forma mucho más sistémica, en dinámicas que dices, híjole, ¿por qué me compré esa historia? ¿O por qué me sentí así de incómoda en este espacio? ¿Por Hiciste qué no alcé la voz? conciencia de que había sido violentada y ni cuenta te estabas dando, ¿no? Sí, o cosas que normalizamos. Me acuerdo de estar comiendo con amigas y de repente eran historias de terror y terminaban en una risa nerviosa de, híjole, ya no supe cómo manejarme en esta situación, ¿no? De dinámicas de relaciones
pues sí, muy violentas. Y ahí es un poco cuando nace esta espinita de hay algo aquí que ahora tengo un poquito como la información, pero necesito echarme un clavado profundo y entender qué es esto y cómo se siente. Y ahí fue cuando empecé a entender que hay una gran trayectoria también de estudios y de mujeres detrás que vienen poniendo este tema sobre la mesa, y hay muchísimas herramientas que nos ayudan a manejarnos en estos espacios hoy. Y desde este lugar de curiosidad me acerqué a escuelas a las que tenía acceso a platicar con estudiantes de secundaria y de prepa, pero así de, oigan, tengo las mismas dudas que ustedes y no sé qué pasó desde que estaba en secundaria hasta que ahora terminé la carrera, porque nadie me dio la información. Yo quiero que ustedes sí la tengan, háganme esas preguntas. Y dejaba una canasta con unos papelitos. Y me acuerdo que los maestros me decían como, no, hemos intentado esta dinámica muchas veces, sobre todo para temas de educación sexual, seguridad sexual y estos temas, pero nadie nos deja preguntas. Sí, porque eres el profesor. Y de repente llegaba al final del día y habían 800 preguntas en las canastas que iban desde qué pasa en mi cuerpo cada vez que me baja hasta cómo sé si estoy viviendo un abuso sexual o estoy exagerando. O sea, ese me puso chinita. Como si tienes la duda de que estás viviendo un abuso sexual, lo estás viviendo, pobrecita. Pero ¿qué tal la narrativa social que nos Sí. dice que estamos exagerando, que es nuestra culpa? Que no, entonces empezar a evidenciar en todas esas capas el problema. O sea, los estudiantes te pusieron cara de Violeta. Sí, básicamente ¿No? sí. Todavía no existía Violeta. No, Pues, era un estabas tú. experimento social y desde un lugar de algo me movió Ajá. y necesito entender cómo se llama esto que estoy sintiendo y acercarme a escuchar, ¿no? Y así empezó tu research y luego tu equipo y luego ya meterle a data en serio. Sí, así empezó y empezamos a categorizar estas preguntas buscando profesionales que les dieran respuestas y de repente pues tenía un Excel con las preguntas, las respuestas y ahora cómo se las regreso a los estudiantes. Uh-huh. Y entonces platicando con una amiga que después se convirtió justamente en mi socia, dijimos, bueno, hagamos como un formato de este buscador de estas preguntas. Pasan los meses, empieza la pandemia y justamente sale una convocatoria que se llamaba Ponte la Verde ante el COVID de FUNED y otras organizaciones y decidimos consolidar el equipo, que ahí es cuando nace como tal Violeta y meter Violeta a este concurso. ¿Quién es tu primer grant? ¿Quién es tu primera alianza? ¿Dónde entra dinero que les permite pagarse un sueldo? Fue ese concurso, Ponte la Verde, que hasta hoy son grandes aliados. Y no solamente nos dieron como este primer donativo Recurso. Para empezar a desarrollar y para podernos dedicar a esto, sino que también muchísima, creo que lo más importante fue la mirada de validación. O sea, nos dijeron, ok, sí tienen un proyecto que vale la pena, ¿no? Y que tiene valor. Y de ahí muchísimos acceso a contactos, a mentorías. Ahí sí es todo mundo pida, ¿no? Todo Exacto. mundo pida y empecémonos a mover. Y ahora estás también aplicando para Shoka, ¿no? Sí. Que es este gran acelerador de emprendedores sociales. ¿Y qué otros acercamientos has tenido? Es que me parece muy importante en lo que tú haces, hacerte de esas alianzas que, como dices, te ayudan desde a concebirte de una manera, a organizarte, el cómo pedir fondos. Uh-huh. Me imagino que ha sido muy importante, ¿no? Sí, creo que ha sido de las cosas más importantes y hoy más que nunca. Hoy que sabemos que queremos escalar esto y llevarlo, que está mucho más claro el camino de cómo se hace escalable, es una parte central. Y también creo que el camino del emprendedor, aunque está muy romantizado, tiende a ser bastante solitario. Entonces, aunque tenemos un equipo que nos acompañamos y nos abrimos y nos contenemos de una forma muy hermosa, pues sí de repente voltear al lado y decir, ay, tú pasaste por lo mismo que yo, que apapacho, es súper importante. Entonces, sí, la red de Ashoka, eso se sintió como un cobijo de repente decir, aparte de emprendedores sociales, que parecería que estamos todavía más locos por emprender en ese campo. También ahorita acabamos de entrar a un programa que se llama Build and Accelerate de Endeavor, con Fundación Beca. Estamos en un programa en Columbia Business School de emprendimiento y competitividad para Latinoamérica, que eso también está padrísimo, como empezar a ver miradas de Latinoamérica en temas de emprendimiento y cómo podemos entrar a diferentes industrias que al final no importa a lo que te dediques, todos necesitamos un espacio seguro para 100%. construir relaciones que se sienten bien. Entonces, pues sí, ahí vamos como armándonos de
de todas estas herramientas y sobre todo construyendo de la mano en sinergia con todas estas personas que pues también le están ahí talachando junto con nosotras, ¿no? Y lo más bello de todo ha sido las conexiones que Violeta nos ha regalado, las mujeres que hemos conocido, los espacios a los que nos han invitado y desde ahí, pues creo que eso también genera impacto muy alineado a la misión de lo que estamos haciendo. ¿Cómo es? Cuéntame alguna alianza que tengas con alguna empresa. ¿Cómo es? Bueno, tenemos una alianza muy importante con una fintech que se llama Broxel. Ajá. Es una fintech mexicana de servicios justamente financieros digitales y la alianza consta como de 3 pilares centrales. El primero es, Broxel se compromete como a dotar a la asociación civil de todos los recursos tecnológicos necesarios para poder seguir cumpliendo con nuestra misión, que justamente creo que esto es lo más importante y es un gran ejemplo porque encontramos el punto de convergencia en la tecnología, ¿no? Nosotras venimos del mundo de la prevención de la violencia de género, ellos desde un lugar de servicios financieros, pero coincidimos en usar la tecnología para crear valor. Y entonces ahí fue donde se crea esta alianza. El segundo punto es integrar contenidos de prevención de violencia económica a las plataformas de Violeta, que termina siendo un ciclo virtuoso, ¿no? Entre más personas tengan esta información, pues mejores acercamientos tienen a los servicios de acceso y financiamiento, servicios financieros. Entonces, también es como, y que eso también es un ejemplo para otras industrias, es un win-win. Siempre que creemos sinergia para crear espacios más sanos y relaciones más equitativas y justas, todos y todas ganamos. Y oye, y violencia, perdón que te interrumpa, pero violencia económica es otra normalizada y matizada y es violentísima la violencia económica. Violentísima, es muy sutil, muy silenciosa, como dices, muy normalizada, disfrazada de estereotipos y de roles de género. Yo te estoy cuidando, te estoy regalando, Nel, me estás maniatando, me estás controlando, ¿no? Sí, y sí es una de las barreras de acceso más importantes cuando una mujer quiere pedir ayuda. Claro. Y el tercer pilar de la alianza es la co-creación de productos financieros con perspectiva de género. Eso está guau. Sí, eso. Ok, entonces ellos te dan recurso y tú cumples en esa alianza con lo que ellos necesitan de ti y ellos te dan lo que tú necesitas de ellos. Exacto. Ahora, para tú pasarte de ser a C, a ser una empresa, una startup como tal, vas a ser B2B, B2C. En lenguaje de negocios, B2B es business to business, es cuando una empresa te da dinero. B2C es cualquier otro modelo donde un consumidor, business to consumer, te da el dinero. Tú le vas a pedir al consumidor que en esta nueva Violeta chatbotera más moderna, más de AI, con perspectiva de género, ¿te pague por acceder a ella el consumidor? ¿Va a ser B2C? ¿Cuál es la idea estamos de modelo? en el proceso justo de pilotear y de entender que si funciona, que no. También qué podemos desarrollar ahorita con los recursos que tenemos, ¿no? Un poquito ir haciendo este producto mínimo viable, pero algo que tenemos muy claro es que queremos que Violeta siempre sea un recurso completamente accesible a cualquier persona que la necesita. Entonces, el consumidor nunca te va a pagar, no va a ser B2C. No, y si sí, sería por un servicio adicional a lo que todos ya conocemos hoy como Violeta. Ok. Entonces, ahorita estamos piloteando con la Violeta de Inteligencia Artificial para entornos cerrados, ya sean empresas, universidades, incluso con gobiernos locales, que quieran brindarle a Violeta, a sus comunidades, a sus colaboradores, esta acompañante 24/7 que nos guíe, nos oriente en los procesos de nuestras relaciones, tanto en la empresa o en la universidad como en nuestra casa, y que está al final completamente relacionado en las consecuencias y los resultados, y que con la data que se genera de estas interacciones podamos entonces crear protocolos, talleres, capacitaciones que realmente le hablen a las necesidades de estos ecosistemas, de estos entornos. Entonces, la empresa básicamente paga porque sus colaboradores tengan acceso y después por crear o replicar el impacto, que no se quede en la interacción digital del usuario con Violeta, sino que sea mucho más profundo y sistémico. Claro, del espacio digital que te compró en Violeta para su gente, por decir, o para sus consumidores, luego crea el espacio real. Exacto. ¿No? Y entonces realmente las empresas empiezan a escuchar las necesidades emocionales y los focos rojos también, y los focos de alerta para crear una cultura de prevención de violencias. Y por cierto, eso se llama
B2B2C, ¿no? B2B2C, Porque es exacto. el business te paga, pero el business te paga para llegar a un beneficio final es el consumidor. El usuario final es el consumidor. Ok, ¿me cuentas de los hombres? ¿Qué tantos hombres tienes violentados en Violeta? ¿Cuántos usuarios tiene Violeta hoy? Tenemos una base de usuarios de 250,000 personas. Ok. De las cuales el 20% son hombres. Mucho. Lo veo como positivo, no porque haya violentados, sino porque los hombres están aventándose en estas nuevas masculinidades a decir, yo soy violentado también. Sí, y sobre todo quiero aprender nuevas formas o tener nuevas herramientas para relacionarme con mi alrededor, ¿no? Y vemos muchísimo que los hombres se acercan para hablar temas que en otros lugares tal vez están muy estigmatizados. Okay. Y vemos que hablan mucho de ansiedad y vemos que hablan mucho de su físico, ¿no? De estas inseguridades corporales. Vemos que hablan mucho también de adicciones, de suicidio. Y aquí es un tema, o sea, es un insight muy revelador, ¿no? Necesitamos crear espacios seguros para cuestionarnos qué nos enseñaron que se siente bien o que debemos estar haciendo por ser hombres o por ser mujeres. Y Violeta se ha convertido en esa aliada también para muchos hombres. Qué maravilla. Yo te tengo otra idea de modelo de negocio, por cierto. Padrísimo, la platicamos, qué emoción. Pero finalmente me gusta que Violeta plantea un impacto fuerte en cómo nos relacionamos y un cambio de paradigma en cómo nos relacionamos. Así como se liga en Tinder y ya nadie se asusta si vas a una boda de Tinder, porque hoy así se liga y antes era la plaza pública y hoy la plaza es digital. Uh-huh. Creo que también nos ayudamos, nos acompañamos, nos asesoramos de manera digital. Y ese relacionamiento de una cosa que es tan íntima como el ligue, lo logró cambiar las plataformas, las apps de ligue. Sí. Esto es muy, muy íntimo y también se puede integrar en la vida moderna, ¿no? Totalmente, y que creo que hay muchos puntos en lo que dices que me parecen súper relevantes. El primero es esta parte de somos más honestos con nuestro buscador que con nuestras personas más cercanas, ¿no? Hay un libro que se llama Everybody Lies que justamente hace este punto y sentimos que es nuestro espacio más íntimo y más personal y seguro, bien. Pero ¿qué tipo de contenidos estamos consumiendo y estamos recibiendo, ¿no? Entonces, ahí entra la segunda parte, que es lo que hablábamos de el desarrollo ético de la inteligencia artificial. Hoy los modelos de inteligencia artificial están llenos de sesgos y pues al final son un reflejo de lo que sucede en el mundo no virtual, ¿no? Y quién los está programando y quién los está distribuyendo y con qué reglas y con qué criterios. Y por eso es tan importante el trabajo que hacemos desde Violeta también, porque estamos rompiendo ahí con estas como brechas tecnológicas también desde el desarrollo. ¿Qué contenidos alimentan a Violeta? ¿Con qué perspectivas? ¿Dentro de qué marcos? ¿Cómo cuidamos a la persona usuaria? Lo que hablábamos, ¿qué limitaciones tiene? Hemos hecho varios ejercicios comparativos de Violeta con otras inteligencias artificiales y el resultado es una locura, porque también quien está creando la inteligencia artificial generalmente son países como Estados Unidos, que tienen muchos recursos para hacerlo, pero las necesidades de su población usuaria no es igual que las necesidades que tenemos aquí en México. Y te doy un ejemplo, cuando estábamos haciendo el benchmark, ¿no? Este análisis de otras inteligencias artificiales que existen en el mercado, hablábamos de temas de ansiedad, ¿no? ¿Y qué pasa si yo le preguntaba o le decía que estoy teniendo un ataque de ansiedad? Y la respuesta común de estas inteligencias artificiales era un ejercicio de respiración y que salgas a dar una vuelta a la manzana para relajarte. En México, ahora, qué lindo. Sí, si eso lo pregunto a una usuaria sola a las 10 de la noche, la pongo en más riesgo de lo que la estoy cuidando. Entonces, cuidar todos estos casos, estos sesgos, cosas locales, ¿no? Y otra cosa de lo que decías de estas nuevas dinámicas y formas de relacionarnos ahora en el mundo virtual, creo que lo vemos muchísimo entre generaciones, ¿no? Y hay una brecha que a mí en lo personal me preocupa y podría hablar horas de esto y encontraremos otro momento para platicar, porque la generación de los papás de hoy, de los niños que están teniendo acceso a las herramientas digitales, no conocen ese mundo. Entonces hablan idiomas diferentes. ¿Cómo cuidamos algo que no conocemos? ¿O cómo nos acercamos y cómo generamos este vínculo de admiración y de cercanía de papá, mamá, adolescente,
si no tenemos idea qué está pasando detrás de la pantalla, ¿no? Entonces Violeta también funciona muchas veces como este mediador entre generaciones. Y vemos mucho mamás, papás, amigas, que es como mi persona cercana está viviendo esto o estoy notando esto, ¿cómo me puedo acercar? También le preguntas así, no por ti, sino ahora sí que una amiga le está pasando o una hija le está pasando. Qué maravilla, qué seguridad, ¿no? Nadie te va a juzgar, nadie nada. ¿Cómo están tus relaciones de sanas hoy? Pues creo que me siento en un espacio súper tranquilo y en paz. Y eso es el mejor indicador, ¿no? En Violeta siempre decimos que eso que se ve como pato se escucha como pato y hace como pato es un pato. Y lo mismo pasa con la violencia en nuestras relaciones. Entonces no sentir y no escuchar violencia, el pato. Es violencia. Exacto. Ese es como un buen indicador. Y creo que, y me encanta esta pregunta porque muchas veces pensamos que porque nos dedicamos a esto, entonces nuestras relaciones tienen que ser perfectas. Y no, es un tema que hablamos mucho en el equipo, ¿no? Al final es un proceso constante y de todos los días de estar aprendiendo y desaprendiendo y cuestionando y encontrando espacios y encontrando herramientas y yendo a terapia y nunca termina, ¿no? Es el proceso de aprender a relacionarnos de una forma mucho más sana y mucho más linda, pero por lo menos sentir que lo hacemos acompañadas creo que lo hace todo más fácil. Y creo que ese punto es clave. Estás hablando de normalizar la conversación, de hacer conciencia, de detección, pero el resolver por qué tú te pones y te dejas, te pones en situación de violencia una y otra vez y te dejas violentar, son cosas que hay que revisar de una manera muy seria, ¿no? Sí. Bueno, pues digo, no sé qué piensen. A mí me encanta Floreta. Siempre había querido entrevistarla para Buena Banda. Buena Bandita me dio el pretexto de mis sueños. Creo que yo desde que te conocí vi que eres articulada, que expones con pasión y me encantaría que muchas empresas que te escuchan, gente que tiene recursos, piense contigo, reten el paradigma de una asociación civil, logren más recursos y que les vaya muy bien. Creo que es clave ahorita que des las redes. Tenemos que cerrar este episodio con tus redes y con cómo accede a Violeta la gente que te escuchó. Feliz, casi que no me quiero ir, pero me gusta cerrar con las redes y me encanta el call to action que propones porque sí, necesitamos eso, miradas distintas desde lugares distintos que nos ayuden a potenciar la misión de lo que estamos haciendo. Nuestras redes son Hola Soy Violeta, Violeta se escribe con doble T, en todas las plataformas. Nuestra página web igual es holasoyvioleta.com. Y el correo al que nos pueden igual mandar algún mensajito, alguna idea, lo que quieran, es info@violeta.com. Ok, y si quiero el grupo WhatsApp, ¿me meto a través de Instagram o de la página? Sí, en nuestro Instagram. Bueno, en la no grupo WhatsApp, si la quiero conversación. Al chatbot, si quiero a Violeta en mi WhatsApp. Sí, entras a nuestro Instagram, Hola Soy Violeta con doble T. En la biografía hay un link que dice literalmente platiquemos. Le das clic y se te abre la conversación directo en WhatsApp en un número que puedes guardar como contacto y que puedes compartir también a tus redes cercanas como compartirías el contacto de cualquier amiga. Y creo que eso es algo muy hermoso porque Violeta no solo es una herramienta accesible, sino que al estar en tu agenda de WhatsApp, en tus contactos, se convierte en una herramienta súper personal, ¿no? Entonces es tu espacio seguro para hablar de todo eso que no se siente. Fíjate, también. Yo me estaba equivocando diciendo que era grupo WhatsApp. Desde luego que no, es algo íntimo, directo y personal. ¿Y hay algún tipo de grupo? Digo, me dio la curiosidad ahorita, después de mi error. No, pero podríamos platicar. Sí. Bueno, pongan a Violeta en su WhatsApp, no solo para las relaciones de pareja, ¿no? Hay muchas relaciones de violencia y qué delicia consultar sin que nadie te juzgue. Exacto, y no solo cuando estamos ya viviendo violencia, sino se vale todas la curiosidad. Estas preguntas, exacto. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación, qué gusto. Feliz. Qué rico. Qué rico. Listo. Esto fue Buena Banda, traído hasta ti por Bonafont.